Buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica, programa estelar de aquí de Radio Latina en amplitud modulada 990 kilociclos. Bienvenidos, estamos el día de hoy, sábado 3 de marzo del año 2018, amigas y amigos, está cambiando un poquito el clima ya, ¿no? Y está incluyendo también el clima político con todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Bueno, Ángel Ruiz Maldonado le da la más cordial de la bienvenida, productor y conductor de esta programación. El día de hoy, como siempre, también tenemos un invitado muy especial, pero también queremos darle la más cordial de la bienvenida, en primer lugar, por supuesto, a nuestra directora general, la notaria de Lima, Clara Carnero Ábalos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Y también a nuestros panelistas, François Rojas Enostroza, que ya es un panelista que está de titular aquí en la cancha, ¿no? Y convocado por Gareca, nada más y nada menos para próximo mundial. Bueno, y también darle la bienvenida a una panelista que está invitada el día de hoy, muy cordialmente por nuestra programación, a doña Fabiola Apaza Toledo, es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ella es egresada además de la maestría con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además es miembro del taller de Derecho Penal Económico también de esta cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, bienvenidos. También un saludo muy cordial a nuestro estimado ingeniero de sonidos que se acaba también de graduar ya en su doctorado en ingeniería atómica, dice ya. ¿No? ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarlo. Bueno, y darle la más cordial de la bienvenida a nuestro invitado especial, pero yo quiero dispensarle ese honor a nuestra No, directora. por favor, presenta a nuestro invitado, al doctor Walter. Está con nosotros nada más y nada menos que el distinguido abogado, el doctor Walter Jorge Mendizábal Anticona. Él es magíster en Derecho Civil y doctor en Derecho, y con honores en magna cum laude, bueno, docente universitario, tiene un frondoso en realidad currículo, autor de guías académicas, en fin, docente universitario y también columnista de 2 diarios locales Extra y el Diario Expreso. Bueno, es un investigador científico que ha sido especialmente invitado el día de hoy por nuestra programación. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias, distinguido doctor Ruiz, distinguida, sobre todo, distinguida doctora Clara Carnero, por la grata invitación, y es un gusto conocerla. Yo siempre remito a mis clientes justamente a la notaría, porque la alta confiabilidad que tiene en el mercado notarial, o sea, disculpen el término mercado, sino que es muy reconocida y sobre todo de confianza. Muy amable, Radio Escucha, muy amable, doctora Carnero, doctor Ruiz y estimados panelistas. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bienvenido, doctor Walter Mendizábal, le agradezco muchísimo la presencia acá en Radio Latina. Y bueno, vamos a tratar un tema que sigue siendo un tema de mucha actualidad, como es el tema del lavado de activos, y justamente lo hemos convocado para comentar el reglamento de la ley 27693, que es la ley que crea Unidad de Inteligencia Financiera, pero casualmente el día de hoy ha salido publicada una norma sobre lavado de activos, porque siempre nos sorprende Unidad de Inteligencia Financiera con normas y cada vez hay mayor legislación al respecto, cada vez hay cantidad de legislación y sin embargo no hay un curso de derecho en las universidades donde se toque el tema de lavado de activos. Y no obstante eso, los sujetos obligados son ahora los abogados y los contadores. Y no solamente eso, los notarios, que también somos sujetos obligados, tampoco en el balotario tenemos nada referente al tema del lavado de activos. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a comentar también, seguramente otros puntos y otros temas de los cuales el doctor Mendizábal nos quiera aclarar, nos quiere ilustrar al respecto. ¿Cómo está, doctor Walter Mendizábal? Queremos escuchar su opinión, en primer lugar, respecto a este reglamento de la ley 2693. ¿Qué considera más resaltante, más importante? Este decreto supremo 020 me ha traído algunas sorpresas. Por ejemplo, en el artículo 3º, donde amplía el derogado 018, amplía a 8 los supuestos, pero ya le quita, por ejemplo, a todos los sujetos obligados,
por ejemplo, dice, es responsable, dice. Decía así el decreto 018, es responsable. Ya le quitó eso. Ya no me dice es responsable, sino que le da ciertos parámetros en este reglamento. Es que lo cambia todo, doctor Mendizábal. Ya no lo ha modificado el 018, sino que lo ha derogado. Ajá, perdón. Lo ha derogado totalmente, y entonces esto es un nuevo reglamento, ¿no? Sí. El 020. Y cambia todo, o sea, está todo modificado prácticamente. Muy diferente, muy distante al 018. Así es. Y yo la verdad, por ejemplo, algo, si se quiere coloquial, tengo muchos amigos que son notarios, y la problemática del notario, o sea, el problema que se le ha dado al notario es muy fuerte, en el sentido que ahora trabaja para el Estado, aparte que tiene que atender su oficina notarial, pero tiene que trabajar para el Estado porque tiene que dar razones todavía, por su oficial de cumplimiento, tiene que todavía reportar a la UIF. Miren que están obligados todavía a algo tasado. ¿Cómo es eso? Dice que tiene que tener operaciones sospechosas entre los 3 meses, si quiere al menos una. Y si no tiene operaciones sospechosas, ¿cómo es eso? O sea, le está obligando a que tenga operaciones sospechosas. Yo a mis amigos, por ejemplo, abogados que van a postular al notario, yo digo, no postules, quédate como abogado. Por gusto te vas a ganar crédito, te va a salir canas. Es que este reglamento en realidad y ahora los abogados y contadores todavía con esta norma. Sí, doctor Mendizábal, estamos mucho queriendo renunciar ya, estamos mucho queriendo renunciar. Con esto de la SBS también ahora a mí me está dando ciertas tareas propias que tienen que ver. ¿Por qué no hay el oficial de compliance, por ejemplo? Que eso se podría trabajar con una gerencia de cumplimiento. O sea, tendría que revertir toda la tarea pues justamente al Estado. El 2016, infructuosamente la UIF quería tener esas facultades muy autónomas para poder hacer las investigaciones. Bueno, la mayoría congresal de este sector político, pues se encarpetó. Porque mire, hago una analogía. Igual que, permítame hacer esta analogía. En el caso de la pena de muerte, por ejemplo, que está muy en telejuicio por violadores menor de edad. Miren, ¿por qué creen que el legislativo no va a permitir? De ninguna manera va a permitir que se aplique, o sea, denunciemos a la Convención Internacional de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte para los violadores de menor de edad con su siguiente muerte. ¿Saben por qué? Porque se abre las puertas. Si denunciamos a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, abre la puerta justamente para la pena de muerte para los menores con su siguiente muerte, pero abre la puerta también para el segundo flagelo, y si se quiere el primer flagelo que hay acá, la corrupción. No es como en otros países donde se aplica la pena de muerte justamente a los corruptos. Imagínense ustedes lo que acarrearía eso. ¿Ustedes creen? Yo estoy generaría una jurisprudencia, doctor, por los hechos. O sea, es una conmoción social que nos quedaríamos sin políticos. Y por eso, igual aquí, hay ciertos sectores interesados, y es por eso que hasta la 27.693, la ley, ha sido modificada por la 28.000, por esta ley, la 28.306. Y regresando, perdón, doctor Mendizábal, justamente a lo que usted ha mencionado, acá dice, pues la norma, la 020, dice informar trimestralmente, esto en lo que se refiere a nosotros los notarios, ¿no? Dice informar trimestralmente a la UIF la relación de notarios y los meses en los cuales no han detectado una operación sospechosa alguna. Entonces, como usted dice, o sea, el oficial de cumplimiento de esta OCP, que viene a ser un órgano centralizado de prevención de lavado de activos, que los notarios estaríamos obligados a implementar en abril, este oficial de cumplimiento corporativo, digamos, tendría que informar a la UIF si los notarios no informamos, a su vez, de operaciones sospechosas en 3 meses. Quiere decir que, como nosotros decimos, o sea, tenemos que buscarnos una operación sospechosa sí o sí para no caer en una lista negra, nos pongan en una lista negra, ¿no? En eso tiene razón, eso nosotros ha sido muy criticado por nosotros. Pero, doctor Mendizábal, esta norma no sé, las normas en general, ¿no? Las normas en general de lavado de activos, claro, esto es una política de lavado de activos mundial, tanto en la norma penal como en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se aplican de manera mundial. O sea,
todos los países que están comprometidos, entre ellos el Perú, que ya son más de 180 y tantos, si no me equivoco, países, tienen que tener una legislación penal y tienen que tener sujetos obligados. En el Perú ya somos más de 8.000 y pico sin contar, o 7.000 y pico sin contar abogados y contadores. Somos como 40.000. Ya. Y contadores son como 60.000. Claro, sin contar abogados y contadores. Entonces, a ver, mi razonamiento es este. Yo tengo que implementar todo esto a nivel mundial, lo que significa a nivel mundial en costo económico para el Estado, que tiene que tener su unidad de inteligencia financiera, que tiene que tener sus juzgados especialistas en el tema de lavado de activos, porque ahora tienes que especializarte en el tema de lavado de activos, porque ahora ya todo es lavado de activos. O sea, ya no te vas al delito fuente, sino te vas al delito de lavado de activos, porque como este es más difícil de probar, yo utilizo la conexión nada más, que viene a ser el lavado de activos. Entonces, yo, primero todo lo que el Estado tiene que implementar en lo que significa económicamente, todo lo que las empresas privadas tienen que implementar, todos los sujetos obligados, para tener estos sistemas antilavado, los abogados, los contadores. Esto digo, y que al final son pocos los que se han condenado por el tema del lavado de activos. Esto, digamos, tendría lógica, tendría proporción en cuanto a la cantidad de dinero que podría lavarse. O sea, tendríamos que hacer un análisis para saber cuánto se gasta en todo este sistema anticorrupción, ¿no? Y cuánto es lo que los lavadores de activos lavan para cometer este tipo de delitos y ver si realmente esto tiene alguna razón de ser. A veces yo me pregunto si tiene... Entre 2004 y 2016, la unidad de inteligencia financiera, entre 2004 y 2016, la fuente son ellos, se ha, si se quiere de una forma de decir, se ha involucrado 13.169 millones de soles. ¿Que vendría a ser cuánto del...? Ahora, ha involucrado, pero si se ha recuperado es otra cosa. Ah, claro, claro. Ese es el hecho, mire. Y eso me trae a colación algo más. Alguna vez leí en un libro americano que había una empresa americana que se jactaba de ganar todos sus juicios. Todos, no había perdido uno solo. Y eso era su, digamos, su carta de presentación de esta empresa, que ganaba todos los juicios. Vino un nuevo gerente y hizo la siguiente pregunta. Muy bien, nosotros ganamos todos los juicios. Quiero saber económicamente cuánto nos ha representado ganar todos los juicios. No había representado nada, porque al final habían perdido. Ganando los juicios habían perdido. Gastos de abogado, ¿no? Y ciertas cosas que ya sabemos. Y eso trae a colación también lo que alguna vez, cuando este es su segundo, otro mandato de Roque Benavides. Roque Benavides en su oportunidad, y eso lo publiqué todavía felicitándole, iluso yo todavía, felicitándole porque dijo, nos hemos conglomerado los empresarios y nos hemos puesto de acuerdo a fin que nadie utilice ciertas prácticas por nuestros abogados, ciertas prácticas deshonestas. Queremos que entre nosotros los litigios sean de la mejor manera y en forma ética. ¡Qué bueno!, dije, ¡qué bueno! ¿Y qué es lo que resulta? Que el siguiente presidente de la CONFIEP es denunciado junto con por los $300.000 al actual presidente de la República, y también Susana de la Puente, y a la señora Keiko Fujimori se le dio 1 millón, dicen, al señor Yoshiyama, y los 200.000 le dieron a ese presidente de la CONFIEP. Lógicamente, mire, es que la lógica, si es que yo gano todos los juicios, es que tengo las malas artes de mis abogados, y a la larga me va a costar más caro pagar al abogado porque él me va a cobrar muy bien. Y esta es una buena medida que los abogados también estemos involucrados. ¿Saben por qué? Porque hay muchas malas prácticas de muchos colegas, que me disculpen. Qué bueno sería que cada 7 años, así como los jueces y los magistrados y fiscales,
nos evaluarían, nos evalúen a nosotros en una primera oportunidad por una entidad internacional, no por nosotros mismos, ¿no? Nos evalúan cada 7 años. Desaprobamos a la primera, muy bien. Capacítese un año, usted sigue litigando, usted sigue colegiado. Al segundo año, desapruebo, no señor, se le quita su colegiatura. Nadie le quita su condición de abogado, pero usted no me puede litigar. Bueno, podría ejercer la cátedra, pero no me puede litigar, porque no está preparado. Y eso es lo malo. No solamente el dolo en cuanto a las malas artes que utilizan, sino la incapacidad de muchos. Y mire, la UIF todavía me está consignando por resolución la SBS, que yo también tengo que cumplir ciertos parámetros, y mis jóvenes abogados, mis jóvenes alumnos que salen, que a veces recién están haciendo pininos, recién lo clásico, siguiendo procesos de alimentos, van a tener esa logística para implementar lo que nos está pidiendo la SBS mediante la UIF. Tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, pero yo creo que, no sé, a veces yo me pongo a pensar... El propio delito de lavado de activos es difícil de probarlo. Me imagino que más difícil será además, probarlo y además, los abogados inescrupulosos. El Perú es el país que tiene la sanción más grave sobre el lavado de activos. Estamos en la lista mínimo negra. 8 años, ¿no? Y sin embargo, teniendo la sanción más grande, habiendo aplicado una serie de medidas, porque se han aplicado, ¿no? Medidas, los bancos vienen teniendo un sistema antilavado, los notarios ya hace bastante tiempo que estamos colaborando con el lavado de activos, enviando operaciones sospechosas. Para nosotros es todo una logística, es toda una dedicación, porque además, si tú no comunicas una operación sospechosa que hubieses detectado, dice la norma penal, tú te puedes ir preso. Artículo 5 pero 06. Claro, pero tenemos también que incidir, retornando a la pregunta general que usted hace, ¿no? Diciendo qué tan conveniente es que estas normas se den y si realmente el país está ganando económicamente o no. Pero tenemos que entender que estas normas se dan en el marco internacional de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y que nosotros estamos aceptando estas normas como país porque somos miembros y porque queremos estar en la lucha para prevenir el lavado de activos. Si es que no existieran estas normas y si es que nosotros decimos, bueno, estamos invirtiendo mucho en un grupo especializado y desaparecemos las normas, pues entonces todo el mundo va a lavar dinero y vamos a perder mucho más dinero del que ya estamos perdiendo, haciendo un enfoque general. No estoy tan de acuerdo, no estoy tan de Yo acuerdo. le podría dar ese enfoque. Ahora, el grupo es especializado, es cierto, requiere mucha inversión de dinero y tal vez el tema no sea en que la existencia, o sea, la crítica no sea en la existencia de esta especialización por parte del Estado de esta inversión, sino, digamos así, la capacidad con la que el Estado realiza el ordenamiento administrativo que le da a estas instituciones, ¿no? Claro. O sea, deben existir, sí, porque es necesario prevenir la lucha contra el lavado de dinero, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero muy bien, solamente, hay que verlo, correcto. claro. Yo le quiero preguntar su opinión al doctor Walter Mendizábal. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo en que se haga un estudio a nivel mundial. A eso iba. A lo que yo iba es, perdón, doctora, que estamos enfocándonos de repente por el base de populismo penal, de presión mediática, el Congreso saca una norma, nos vemos presionados por un tema y sacamos otra norma. Hoy mismo sale una norma y vamos a seguir llenándonos de normas y no estamos adecuándonos con una política criminal que debe haber un previo estudio. Así es. O queremos empoderar a la UIF y no lo hacemos. A ver, doctor, su ilustrada opinión, por favor, doctor Mendizábal. Y esto es que es integral. Claro. Mire, por ejemplo, se dio el primer pleno casatorio penal sobre el lavado de activos. Cuéntenos. Ya, el primer pleno casatorio penal sobre el lavado de activos, por ejemplo, ahí se estableció determinantemente que delito de lavado de activos es autónomo, igual que en Estados Unidos. Es que seguimos pues la costumbre de Estados Unidos, ese tufillo que tenemos del sistema acusatorio. El sistema acusatorio es un tufillo norteamericano del derecho anglosajón. No, pues, la verdad que debería ser relativo. Porque mire, para el lavado de activos tiene que establecerse el origen ilícito de los activos. Entonces, ¿cómo establezco el origen ilícito? Pues tengo que tener un referente de otro delito como narcotráfico, que es el principal. Minería ilegal. La minería ilegal, que es uno de los gerentes deforestadores en Madre de Dios. La corrupción, doctor, es el delito más grave en este momento. Los PEP. Así es. Porque tenemos a
a todos los que está acusando Barata. Caso de Brecht. Claro, el Todo caso bien. de Odebrecht, ahí están todos los Todos. expresidentes. Ya, el hecho está, como estamos en un sistema acusatorio y como el alto nivel de corrupción, no estamos preparados para un sistema acusatorio. ¿Cuántas veces he dicho? Nosotros seguimos modas, claro, el sistema inquisitivo del derecho procesal penal es lo mejor, a la vanguardia, lo actual, pero nosotros no estamos preparados. En España, por ejemplo, la norma penal dice, el lavado de activos tiene una pena de 6 meses a 6 años. Y acá, la pena mínima es de 8 y la máxima de 15. ¿De dónde? Es el único país del mundo. Hasta ahora yo no he visto, hasta ahora ningún otro país que tenga una pena más alta en lavado de activos que el Perú. Pero es que eso no pasa solo en el delito de lavado de activos. Si nos damos cuenta, el Código Penal peruano es muy carcelero y muy drástico en las penas, en cierto modo, en ciertas. Claro, y se Pero, supone que la pena es para rehabilitar al que está en la cárcel, no se insisto, rehabilita es nada. por un tema de presión mediática y populismo penal. Claro. Esa es la Pero realidad. no siempre se Pero- cumplen las penas, la Pero ley ahora, tampoco, ¿no? descartando lo que dice el doctor, ¿no? Respecto a la autonomía del delito de lavado de activos, es un tema en la dogmática y en la doctrina que todavía no encuentra uniformidad. Y por eso es que se dio la casación 92 y posteriormente la sentencia plenaria casatoria, ¿no? No, la de Arequipa Y ahí- ya fue Ya fue con la defenestrada. sentencia plenaria casatoria, por supuesto, y primó la autonomía sustantiva relativa, ¿no? Del delito de lavado de activos. Pero mientras los estudiosos sigan debatiendo sobre si la autonomía es procesal, sustantiva relativa, y mientras se sigue investigando, lo cierto es de que nuestro Ministerio Público, y lo digo como miembro de esta institución porque soy asistente en el Ministerio Público, he trabajado en una fiscalía que ha investigado delitos de lavado de activos, también podemos ver ciertos casos que se dan investigaciones que son insulsas y que se dan porque no empoderamos bien a la UIF o porque en esta no se realiza un adecuado ordenamiento. Lo que yo le decía, no está mal el sistema, no está mal que exista un sistema de prevención. Lo que está mal es que el Estado no adecua una política criminal a nuestra realidad, copia normas internacionales. Exactamente. Menos mal Díganos, nos doctor. dice sobre el Ministerio Público. Mire, por ejemplo, para insertar a la persona jurídica, ojo que se ha dado todavía La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, no tanto, sí, bueno, No tanto. le dicen así, ¿no? Ya. Pero fíjese, En realidad es penal, en realidad es penal. Mm. Hay que decirlo. pero no se le penaliza a una persona jurídica, se le involucra, que es otra cosa. Bueno, Porque pero- persona jurídica, ¿cómo no? Que le dicen responsabilidad penal porque lo ven jueces penales. No, lo que pasa es de que Yo la el verdad- tema de debate de que sea administrativo o penal Bueno. era todo un tema, pero lo Pero a que fin se de ha cuentas, determinado pero a fin de cuentas ahorita no se ponen es de cuestión de acuerdo, etiqueta. si es que la La verdad que es persona cuestión de jurídica etiqueta. puede. Jurídica. Pero voy a esto. Y usted que está trabajando en el Ministerio Público. Contadito con las manos que en la fiscalía que está viendo estos casos anticorrupción, porque eso es de varios años, contadito con las manos son aquellos fiscales que involucran a las personas jurídicas. No estoy hablando de esa transacción activa, de cohecho, por ejemplo, internacional. Cohecho transnacional. No estoy hablando. Y eso que solamente habla del activo, no me habla del pasivo. Bueno, Y pero ahora- no, voy a esto. Que en el Código Procesal Penal, a pesar que dice debe involucrar cuando necesite su sospecha, etcétera, debe involucrar a la persona jurídica. ¿Acaso lo hacen contadito con la mano en la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué? Yo los entiendo. La carga procesal No, a ver. terrible que tienen. Otro descargo. Miren, la carga procesal terrible que tienen, porque dicen, ¿sabe cuál es la...? No es mentira. ¿Sabe lo que dice? Yo soy de buena fuente, pues. Dicen, pues, si nosotros involucramos a esta empresa, la cantidad de escritos que nos van a venir, recursos de los abogados, todo este grupazo de estos abogados, de firmas de abogados, que nos van a cargar así. Mejor hay que dejarlo mientras sale y ya después vemos. Ay, qué interesante, no sabía eso. Pero sí es Bueno, un razonamiento. ahí No, voy a es un hacer un razonamiento. pequeño La Fiscalía es descargo, anticorrupción. empezando por lo que menciona de involucrar a una persona jurídica en Ujú. una investigación. Y ahí retorno a lo que dice la autora. Son dos aristas. ¿Qué pasa? No estamos capacitándonos, no estamos adecuando un sistema, no estamos capacitando a nuestro personal, a nuestro subsistema especializado, que se ha creado, pero no se le está dando la debida importancia como Estado. Primero, uno. Y segundo, o sea, por falta de capacitación, llego a la conclusión. Y segundo es porque hay fiscales, muy buenos fiscales, que realizan bien su trabajo, los hay buenos, los hay Claro que malos sí. como en todo lado, pero también está en que nosotros no podemos involucrar por involucrar a las personas en una investigación, no por recibir escritos a cantidad, doctor, sino porque una investigación de lavado de activos, con la pena que significa en nuestro país, no solo te destroza la vida a la persona que está involucrada, sino que la anula en el mercado.
Entonces, el Ministerio Público, como defensor de la legalidad, tiene mucho cuidado al involucrar no solo a una persona natural, sino a una persona jurídica, porque esto también le implica un daño en el mercado, y si no estamos seguros y si no vamos a emitir una disposición debidamente motivada, pues entonces no tenemos por qué dañar a la persona ¿cómo jurídica. es integral que la Fiscalía debería estar de la mano, por ejemplo? Ya, muy bien, esto lo involucramos, yo sé que puede causar un daño porque hay trabajadores, hay familias, pero no, yo no estoy diciendo pues cierren, eso estaría mal también. No, nombre como una medida cautelar, que es Claro. una administración. No, por ello le digo, disposición debidamente motivada. Si es que vemos que se debe involucrar, se tiene que involucrar, lamentablemente. Pero Pero ¿qué? si es que no hay los suficientes indicios, No, claro que no, tenemos claro, que yo- hacer. Pero acá hay algo más grave todavía, que lo hemos comentado con una abogada y que fue la que en realidad me hizo caer en la importancia de este tema, ¿no? Mire, doctora, me dice, mire qué grave es el que está en este reglamento, que es justamente la causa de de esta invitación, ¿no? Para comentarlo. Cuando se menciona el congelamiento administrativo de fondos u otros activos, o sea, yo ni siquiera te he levantado el secreto bancario de la reserva tributaria, ni siquiera te lo he levantado, pero la UIF puede pedir el congelamiento de fondos sin pedir autorización al fiscal, sin pedir autorización al juez, Presidenta, Ahí es otro tema. y después de eso, primero congela y después... claro, y Claro, después pide pide la confirmación. claro, pide la confirmación, pide el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria. Entonces ya mató a la empresa. A ver, pero ¿qué es lo Ahí que sí. qué es lo Vamos que a pasa? hacer, Está mal. disculpe, una pausa, ¿qué le parece? Un par de minutos aquí con nuestro querido ingeniero. Correcto. Para retornar nuevamente se está volviendo muy interesante este intercambio de ideas, porque este tema del lavado de activos de las propias leyes no están agotados, pues, ¿no? Todavía en Claro. nuestro país estamos, ¿no?, discutiendo y hay, lógicamente, algunas discrepancias y puntos de controversia. Vamos a retornar con el doctor invitado especial el día de hoy, Walter Mendizábal Anticona, también con nuestra panelista también invitada, Fabiola Apaza Toledo, no es pariente del doctor Toledo, No, no. no. Bueno, y también No la soy. nuestra doctora Clara Carnero Ábalos, y por supuesto con nuestro panelista titular, François Rojas, que el día de hoy nos está apoyando en la parte técnica. Retornamos en un par de minutos.
Retornamos aquí a Por la Seguridad Jurídica en Latina con nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Walter Mendiolaza Anticona, y también nuestra panelista invitada, la doctora Fabiola Apaza Toledo, y por supuesto con nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, respetable notaria de Lima, que están llevando la conducción de este interesante debate sobre el tema del lavado de activos. Sí, doctora. Hay una acotación que quería hacer respecto al primer pleno casatorio sobre el lavado de activos. En realidad no estoy de acuerdo con esa posición. Nos hemos copiado la posición norteamericana, que es un delito autónomo, pero cuidado, que nosotros tenemos que investigar. Si bien es cierto, el bien jurídico es la estabilidad socioeconómica del país, pero se supone que para poder probar el delito de lavado de activos, tenemos que establecer también el origen ilícito. Y hay tres posiciones: la autonomía absoluta, que lo ha fijado el primer pleno casatorio. Hay también la vinculación absoluta y la autonomía material relativa. Mi posición más bien es de la autonomía material relativa. ¿Por qué? Porque si queremos establecer el origen ilícito, siendo autónomo, nadie le dice que no, sí es autónomo, pero de todas maneras tenemos que saber de dónde salió, del narcotráfico, tenemos que establecer dónde fue la génesis. Es por eso que no estoy de acuerdo tanto en cuanto a la posición del primer pleno casatorio. Es más. Claro, porque si no llegas a establecer esa relación y simplemente hay un desbalance patrimonial, estarías acusado. El requisito ilícito, entonces pues denúnciame. Claro, estaría simplemente denunciado por el solo hecho de tener un desbalance patrimonial, que es la posición que defendía justamente en el pleno casatorio el vocal Pariachi, que era la posición que él defendía, Pariachi. Sí, es bien peligroso, inclusive llega al extremo. Hay un escritor internacional, lo acabo de leer en alguno de los libros sobre el lavado de activos que acostumbro a leer, y decía, nos podemos poner en el extremo, porque el lavador de activos no necesariamente es el que cometió el delito precedente, el lavador de activos. Porque si es el que cometió el delito precedente, sería un autolavado, ¿no es cierto? Sería un autolavado. Entonces, no necesariamente es él, puede ser un tercero. Entonces dice, llegaríamos al extremo de que inclusive, porque comete lavado de activos todo aquel que convierte, utiliza, transfiere. Utiliza bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conocía o debía presumir. Muy bien. Entonces, esta persona se va a la casa de un señor que ha sido sancionado por lavado de activos o por un delito precedente y utilizó su piscina. Ya está el lavado de activos. Porque aquel que convierte, transfiere, utiliza bienes, efectos o ganancias, ¿no?, cuyo origen ilícito conocía o debía presumir. Entonces se pone hasta en ese extremo, dice, en ese extremo ya tendría que estar cometiendo lavado de activos, o sea. Y el primer pleno casatorio penal también nos trae algo muy interesante. Cuando habla, por ejemplo, para el establecimiento de la investigación preparatoria, dice que tiene que haber, por ejemplo, la sospecha reveladora, cuando tiene que haber, para la acusación, por ejemplo, la sospecha suficiente, que son los indicios razonables en realidad, ¿no? Pero para la prisión preventiva me dice la sospecha grave. Bueno, de todas maneras ahí han puesto un par, ¿eh? Bueno, sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo, porque nos da pautas de nivel probatorio para que podamos... De todas maneras hay un... Claro, pero miren, para la prisión preventiva dice que tiene que haber las... Ya me está equiparando no, es doctrinario. Ya me está equiparando con la sentencia, con el alto grado, no, con la prueba fehaciente. La sospecha simple. La sospecha suficiente, la sospecha, por último, grave, la grave. Ya, que es para la prisión preventiva. Claro. Pero tiene que haber certidumbre y verosimilitud. O sea, prácticamente como tiene que tener los mismos presupuestos para la sentencia condenatoria. No para condenatoria, tal vez lo equiparamos, y así lo ha equiparado la doctrina, para acusación, para emitir una acusación. Ahora, yo considero que sospecha suficiente para la acusación, dice el primer pleno casatorio. Pero podemos, como que sigue siendo razonable, en realidad. Claro, pero la prisión preventiva es una medida cautelar que debe ser la excepción y no la regla. Entonces, lo que ha hecho el pleno casatorio es limitar que esta medida se pida excesivamente, lo cual está muy bien. Siempre que no se encuentre con un carguancho, porque el carguancho sí creo que cualquier indicio. Claro, de todas maneras, la sentencia casatoria ha puesto ciertos límites, cierta gradualidad que uno que tiene que cumplir aquel que está investigando,
Y en ese sentido me parece a mí que está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Igual. Bien interesante. Ahora, por ejemplo, se estaba criticando mucho, si hasta me están diciendo, ¿y qué tal si, por ejemplo, no? Oiga, me está diciendo el inciso 5 del artículo 2, que, por ejemplo, solamente el Congreso, el fiscal de la Nación, el juez pueden solicitar, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Pero la tributaria, pero no, pero tiene que ver con la intimidad. En realidad dicen tiene que ver con la intimidad, porque son datos personales que no se pueden ser revelados, dice, ¿no? El derecho a la intimidad. Pero tenga presente, pues, que estos son pues, como es pluriofensivo. Hacen una ponderación de los bienes jurídicos. École, ¿por qué? Porque, oiga, es social, tiene una connotación social. Que son 4 expresidentes y el actual que están siendo denunciados. Por menos. Ay, Dios santo. Pero el hecho está. No, pues, no me venga que también que, oiga, que la intimidad. No. Mire, el Tribunal Constitucional. Tengo yo una resolución, la 867 del 2011 del Tribunal Constitucional. Bueno, les digo nomás, les cuento porque la resolución es larga. Bueno, viene el policía, ya me conocía, me dice, pues, oye, ya pues, tú, soy delincuente. ¿Cómo es? Y yo le estoy grabando. Pero, señor jefe, pero no tengo mucho dinero. No, ¿cuánto tienes? Tengo tanto. Ya, pero la próxima vez me traes tanto. Ya, muy bien. Y con eso yo delincuente voy y denuncio al policía, al miembro de policía. Ese es el caso, ¿eh? Y el caso verídico, de la vida real. Estamos hablando de el expediente 867-2011. ¿Por qué se fue al Tribunal Constitucional? Porque hubo una acción de paro de parte del policía. Lo que pasa es que la Fiscalía apertura investigación. Y el policía dice, no señor, prueba prohibida, fruto del árbol prohibido. No, ¿por qué? Porque mi derecho a la intimidad, dice. No, bueno, pero hay excepciones a la prueba prohibida. Claro, Hay límites. Claro, la regla es exclusión. Pero, o sea, por eso, no es absoluto ese derecho a la intimidad. Y teniendo en cuenta la grave conmoción social y económica que tiene el lavado de activos, pues. Entonces, no es absoluto. Así que caiga quien caiga, tiene que caer. Lo siento, señor. Y las pruebas que están indicando ya es suficiente para que se aperture, ya de fase preliminar hasta la preparatoria, a los señores expresidentes, ¿ah? Sí, bueno, en ese caso es un escándalo. El caso es cierto, es un escándalo, iniciado en Brasil y bueno, hace un año más o menos es que tuve la oportunidad de asistir a un evento con Rosa María Palacios, con Gustavo Gorriti, con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Duverly, la doctora Susana Castañeda, todos unidos y decían lucha contra la corrupción. Y fue tan bonito Luis Pázara, por ejemplo, ¿no? Y encontrar un debate entre el doctor Duverly y el doctor Luis Pázara, porque el doctor Duverly le decía, pero la realidad nos dice que sí, que la lucha, y el doctor Luis Pázara le decía, muy doctrinariamente, bueno, pero esto no es así. Entonces, a eso quiero llegar. Yo soy muy positiva, creo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, y como decía la señora Rosa María Palacios, en la lucha contra la corrupción, todos, los ciudadanos, abogados, funcionarios, todos cumplimos un papel. Y algo debemos estar haciendo mal para que esto continúe. Claro, perdón, doctora, sí. El Ministerio Público está haciendo una labor pese a todas las deficiencias logísticas que tenemos por parte del Estado, ¿no? Porque no hay todavía un empoderamiento a esta institución. No, y pese a que además no hay todavía en las universidades, exacto, usted lo dijo al inicio, no hay en las universidades ningún curso sobre lavado de activos, no hay nada, absolutamente nada, o sea, dan unas clasecitas por ahí de manera general en derecho penal, probablemente para... Y mire, antes peor ni se tocaba el tema, ahora que el derecho penal económico y con todo el escándalo, se toca un poco en corrupción de funcionarios, un poco en derecho penal 4, pero es por esto que voy a hacer un poco hablar del taller, es por eso que se crea el taller de derecho penal económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque lo que busca la universidad es poner estos temas actuales de debate en la palestra, ¿no? O sea, eso es hacer universidad, hacer y ver los temas que están dañando la sociedad
y contribuir con algo académicamente, artículos, ponencias, para empoderarnos y también Claro, porque yo entiendo que hasta ahora todos estamos aprendiendo. Exacto, y vamos a seguir en aprendiendo. realidad, todos estamos aprendiendo. Ahora hay que educar. Mire, no es posible, por ejemplo, que voy a tocar un tema más o menos que tangencialmente viene al caso. Por ejemplo, este caso del señor que, perdone la expresión, que le llama el calato, creo algo así, ¿no? Creo que es de... ¿De caso Arlet? Sí, de la ciencia Caso Arlet Contreras. Ya pues, ¿quién es la acusación? ¿No es el fiscal? Y eso que tiene la alternatividad, mal dicho alternatividad. Su solución alternativa. Difícil. Que me digan subsidiaria está bien, pero que me digan alternativa como, o sea, el acusado va a escoger esta o esta, no señor. Por eso, bueno, al margen de eso, semántica. Mire, ¿cómo es posible con la imputación objetiva? ¿Sabe lo que estoy hablando? Sí, lógicamente. ¿Cómo es posible que con las pruebas que tiene, imputación objetiva, cómo es posible que me denuncie el Ministerio Público, me denuncie por tentativa de feminicidio, tentativa de violación? Oiga, señores, eso eran lesiones nada más. Objetivamente, que me disculpen las damas que me están escuchando, pero yo soy hombre de derecho, pues. Yo he leído la resolución. También le he leído, doctor, y acá creo que sí, tenemos que hacer un mea culpa. Que tenga la malvudez, no me diga, ¿eh? No, que pueden haber hecho sexo fuerte, que dice. Tenemos que hacer una mea culpa, y acá es la Administración de Justicia en general la que no ha podido responder adecuadamente. ¿Y por qué digo toda la Administración de Justicia? Porque empezando por el Ministerio Público y por esta ley, que dicho sea de paso, con la que nunca he estado de acuerdo, porque responde al populismo penal que comentaba hace un momento, porque ¿qué terminamos haciendo? O sea, el hecho de que digamos que el feminicidio es un tipo penal, el que mata a una mujer por el hecho de ser mujer, por la razón de ser mujer, ¿cómo voy a poder probar yo esto sustantivo? Claro, pero no nos desviemos del tema, porque nos queda poco tiempo. Sí, y bueno, entonces si no quiero, es el populismo, y la fiscalía hizo una imputación, y la audiencia de control de acusación, y la facultad de los jueces de poder tipificar el delito. Bueno, ahí ha habido un error de parte del Ministerio Público. El juez sentencia de acuerdo con lo que tiene. Más bien, tocando el tema también, creo que me estaban diciendo que no hay, cuando se hablaba que se remite al juez competente, y decían, pero ¿quién es el juez competente? No, ya salieron, es más, el año pasado salió. Miren que una resolución administrativa 080, la 80-2017 del Poder Judicial, donde designa órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú para levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, y lo que requiera sobre el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, siempre que se trata del delito de lavado de activos cuyo delito procedente sea de corrupción de funcionarios. Y es más, todavía se ha ido, me voy hasta Tumbes, donde se dio una resolución administrativa, el 207 del 2017, el día de mi cumpleaños, me festeja el 7 de junio del año pasado. Día de la bandera, doctor, Día de la bandera. Donde también, ahí se designa, por ejemplo, a un juzgado de investigación preparatoria, lo designa justamente para estos casos de corrupción. Y de corrupción, Dios mío, estamos pero terribles. Miren, fíjense, distinguidos oyentes, distinguida doctora Clara, en Lima Sur, el Distrito Judicial de Lima Sur tiene, en cuanto a denuncia contra funcionarios públicos, en total, hablando en el Perú, 27.020. Sí. En Lima Sur tenemos 2.823. Bueno, será porque es grande, ¿no? En Lima, 2.742, y le sigue Ancash, para variar, con 2.513. Ica es el que menos tiene. Bueno, será porque será chiquito, ¿no? Pero es un problema muy terrible, es un problema que mella nuestros cimientos jurídicos y sobre todo, pues, la credibilidad en el sistema judicial. El sistema de justicia. Y estamos involucrados todos. Y no es justo, pues. Claro, con todas estas normas de lavado de activos lo que se quiere es que, haciendo que todos los que somos sujetos obligados participemos, lo que se quiere en realidad es que todos de alguna manera, como lo ha dicho la doctora Fabiola, participemos, que habían comentado en una actuación televisiva, creo, que todos tendríamos que colaborar en la lucha contra el lavado de activos. Claro, todos estamos caminando hacia un mundo global también en estos temas de lavado de activos, global y comunitario, en los que todos tenemos que luchar, ¿no? sobre este tema, pero bueno, siempre hay peros, pues, ¿no?
siempre hay peros, y por eso es que hay que seguir analizando estas normas, y por eso es que yo lo invité, doctor Mendizábal, porque quería saber ¿qué otra cosa le parece más relevante de este reglamento, además de lo que hemos mencionado, que son estos 3 meses que uno tiene que comunicar operaciones sospechosas, del congelamiento de los fondos? Por ejemplo, por si acaso, hablando de eso, ¿qué tal si yo voy a la notaría y hago una operación por $9,999? No. Uy, 999, no, bueno, dice 10,000, más de 10,000 todavía. Bueno, no va a las operaciones, a la RO. Y en el mes, ¿qué tal si hago 49,999? Ya, a ver, ¿qué dice la doctora? Yo quiero, después le voy a aclarar algo. ¿Qué dice la doctora respecto a lo que acaba de decir el doctor Mendizábal? Bueno, esa es una clara forma de sacarle la vuelta a la norma. Ya, pero ahí hay desconocimiento, pues. Lo que pasa es que hay normas sectoriales. Claro. A ver, tenemos normas sectoriales. Ese monto es solamente para las empresas bancarias. Ese monto es para, las entidades financieras en general, la bolsa de valores también, los fondos, las empresas de fondos, pero en lo que se refiere a los notarios tenemos otros topes que fueron establecidos en nuestra norma sectorial, la 5079 y la 4034, modificada por la 4034. En la 5079 habían montos más altos, por ejemplo, una compra-venta de propiedad que pasase los $10,000, ¿no es cierto? Que pasase los 10,000, pero en la norma sectorial 4034 redujeron los montos a 2,500. O sea, ¿y qué compra-venta no pasa los $2,500, ¿no es cierto? Cualquier compra-venta. Igual en las transferencias vehiculares, en las constituciones de empresas, son todas las constituciones de empresas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque es a través de las empresas donde se ocultan los lavadores de activos. Los lavadores de activos no cometen el lavado de activos como personas naturales, sino que crean una empresa para mantenerse ocultos, ¿no es cierto? Y por eso es que se busca el beneficiario final. Difícil de encontrar, porque además lo que quiere Unidad de Inteligencia Financiera es que a través de las acciones tú puedas determinar si este es el accionista principal, cuántas veces se vendieron las acciones, pero acá no tenemos un registro de acciones. Ese registro de acciones se mantiene de forma privada por las empresas, no están en los registros públicos, no se inscriben en los registros públicos, de tal manera que cuando tú tienes una empresa en una sociedad anónima, que por eso se llama Sociedad Anónima USAC, tú no conozcas quiénes son los siguientes accionistas. Entonces no tienes forma de saberlo. Yo no le puedo pedir al gerente de la empresa, oye, tráeme tu libro de acciones para saber quién es el verdadero accionista, porque a veces ni tienen el libro de acciones, ¿no es cierto? Entonces ver quién es el gerente general, ¿no? Si nombraron directorios, por qué después nombraron otro director, cuál de ellos es el verdadero director y los que hacen de fachada, ¿no es cierto? ¿Cuáles de esos directores es el beneficiario final? Ese gerente, si es verdaderamente el gerente general o es el apoderado que a la vez le dieron todas las facultades y están ocultando a un gerente general que aparentemente es gerente general con todas las facultades, pero al apoderado se le está dando las mismas facultades que al gerente general y es finalmente el que maneja la empresa. Entonces, y que viene a ser, digamos, el beneficiario final. Todo eso quiere que nosotros lo descubramos. Y es ¿no? que, doctora, las normas son demasiado exigentes con los sujetos obligados, los notarios. Así es. Y son demasiado exigentes en un país en el que reina la informalidad. Entonces, no estamos yendo de la mano el derecho con la política criminal. ¿Y qué pasa con el notario, que conozco a algunos amigos, que está allá en Macusani? Por eso, no estamos actuando de acuerdo a la los cóndores usan chalina. ¿Saben qué? Mire, todavía 25% le OIT, si no me designas el oficial, ¿qué? Y es más, no dice que todavía a los 24 horas una operación sospechosa tiene que dar cuenta. Mire el término de la distancia. Ahí no me dice término de la distancia, dice 24 horas. Claro. Dice 24 horas y eso es grave, porque si bien es cierto, dice 24 horas de detectada la operación sospechosa, entonces yo puedo decir que la detecté un mes después,
¿no es cierto? En principio, porque dice de detectar la operación sospechosa. Pero ¿qué pasa cuando sale, y eso lo he mencionado más de una vez acá, cuando sale en todos los medios de televisión que la operación, que a determinada persona la están siguiendo un proceso por lavado de activos y sale ya como una noticia, digamos, primera plana. En primera plana, pero que es reciente. Ayer sí se da cuenta que es reciente. Y el oficial de cumplimiento, pues ese día no fue a trabajar, ¿no es cierto? Se enfermó, ¿no? Faltó 2 días y entonces lo informó después de 3 días. No, pero usted lo tuvo que haber informado al día siguiente de que salió publicado en todos los medios periodísticos, porque todo el mundo lo sabía. ¿Cómo puede decir usted que no lo sabía? Cuando era de conocimiento público y usted tenía 24 horas para comunicar de las operaciones sospechosas que usted tenía. Entonces, eso es una locura. Yo no sé con qué criterio han puesto 24 horas. 15 días. Era 30. Era 30 al luego lo inicio. redujeron 30, a 15 15 y ahora 24 horas. Como le digo, ¿basados estamos en qué? basados en un ¿Y qué tal si populismo aplican el artículo 5 de la 1106? Mientras tanto. Por supuesto que te lo pueden aplicar y ¿Y entonces... qué tal si sale absuelto el denunciado? No, sí, claro. Y va a ser muy Y ya está denunciado, muy probable. el obligado, ya está denunciado. Así es. Pero por no dar cuenta, que es muy distinto a que sí culpable o inocente. Él no cumplió. Así es, él no cumplió. Entonces, eso también es grave, porque si bien es cierto, tú no detectaste las operaciones sospechosas, o sea, no comunicaste las operaciones sospechosas que tenías obligación de detectar, entre comillas, ¿no? Y ya tienes ahí una pena, pero podría ser que que cometió el lavado de activos, al cual tú no informaste, pero que cometió el lavado de activos, no se le llegue a sancionar por lavado de activos, sino más bien se lo libere, ¿no? La resolución sea de que no hay lugar a abrir proceso penal contra ese señor. Pero tú por no comunicar eso que no tiene pena, igual estás muerto, porque lo debiste comunicar. Entonces, no guarda una coherencia, ¿no? No guarda una lógica, porque debería ser más bien una sanción administrativa. Si se quiere. Puramente administrativa, en todo caso, ¿no? O sea, yo te sanciono administrativamente por no haber comunicado, independientemente de que sea inocente o culpable, porque tu deber es de comunicar. Entonces tu sanción, pero penal. Lo que pasa es que está bien empoderar a la UIF, está excelente, porque los casos no deben llegar de frente al proceso penal, sino que deben seguir un tema administrativo primero, ¿no? Como dice, el derecho penal es la última ratio. Pero ¿qué pasa? La UIF es una unidad adscrita a la SBS. Entonces, si la empoderamos, termina siendo parte del Ejecutivo. Entonces, de repente, por ahí debería hacer el cambio legislativo, empoderarla administrativamente, no remitir todo para los delitos penales, porque ya el derecho penal no es la solución a los problemas. ¿Y sabe qué es lo grave? Cuando pide el endeudamiento bancario. ¿Cuánto, pobre juez, cuánto tiene? 48 horas. Si va en apelación, 48 horas. Oiga, pobrecito, con tremenda carga procesal. Con la carga procesal. Y bueno, el nuevo código todavía no está en Lima, pero ya llegó al Callao y los plazos son demasiado, de verdad. Eso es lo malo de nuestras normas sobre la UIF. Yo entiendo, la ventaja es que trata de combatir de frente, confrontacionalmente a esta problemática de los activos. Sí lo entiendo, veo el espíritu, la buena intención. Pero ya no sean tan cáusticos, pues. Están exagerando ya con estos plazos que dan los involucrados, que en realidad están haciendo como la doctora, están haciendo la tarea que le corresponde al Estado. Y eso no es justo. Esa es tarea del Estado. No, además, doctor Mendizábal, hay otra cosa, por ejemplo, los fiscales y los jueces, a ti, Fabiola, a ti, por favor, para que lo tengan en cuenta los fiscales y los jueces nos piden información casi a diario, casi a diario, nos llegan listas inmensas de investigaciones preliminares sobre el lavado de activos, donde está perro, pericote y gato. Pero a ver, le comento por qué también se da, porque muchas veces en la norma misma te dicen, en una disposición complementaria transitoria de la 1106, te dicen tal hecho, por ejemplo, en el delito de transporte de dinero e ingreso o salida del país, te dice la no acreditación ante la UIF del origen ilícito del dinero que se le retiene a la persona en el aeropuerto,
es considerado indicio del delito de lavado de activos. Entonces, al fiscal, ¿qué le queda? No tiene más remedio que abrir la investigación porque la misma norma te está diciendo que sea indicio. Y es a donde yo voy. No estamos utilizando el derecho penal como última ratio. Estamos exagerando con las normas y no estamos agotando una vía previa administrativa, que es lo que debería de hacerse. Sí, bueno, es muy lamentable. Hay que educar también a la Policía Nacional, ¿eh? Porque la Policía Nacional también me comete excesos. Y no tiene conocimiento tampoco de la ley. Sí, mi Capacitación. colega No que tiene está allá en conocimiento. Puno, por ejemplo, me dice, oye, me están pidiendo, dice que yo no he dado razón de qué cosa y cómo sabe la policía, le digo. Eso es la UIF, la reserva de la investigación ya, que baila su pandilla puneña. ¿Qué tal lisura? Pero a la hora que yo me estaba Acá refiriendo, la doctora es de Puno, para Pasa, ¿no? Sí. No, O sea, Pasas, de de la Arequipa. familia de mi papá. Yo soy de a Arequipa. la hora que yo me refería, no me iba a ir a eso, a la hora que yo me refería a todas estas informaciones que nos llegan para comunicar sobre a estas personas, o sea, todos los días, y lo que piden, lo que nos llama la atención a nosotros, lo que nos molesta, lo que nos fastidia, es que te pidan información de 20 años atrás. Ni siquiera estaba la norma penal de lavado de activos. Y lo que han hecho mecánico. O sea, ¿ah? Bueno, no ha sido la fiscalía en la que trabajo, debo precisar. Dios mío, entonces te tienes que echártelas a buscar desde cuando no tenías ni siquiera un sistema Cardex, que ahora tenemos los sistemas informáticos. De 20 años atrás eran a mano. O sea, y te piden todos los actos jurídicos que haya realizado determinada persona desde hace 20 años atrás. Así es. Bien, muchísimas gracias, doctores. Gracias, doctor Walter Mendizábal amable, Anticona, por su ilustradísima explicación. Gracias, doctora Fabiola Apaza Toledo, también por sus aportes y sus contribuciones a este debate, porque en realidad se trata de un debate. Gracias también a François, que el día de hoy ha estado muy hablador, pero él dice que habla con el pensamiento, no con la palabra. Gracias, doctora Clara Carnero Ábalos, por siempre su buena dirección y conducción de la programación. Gracias, ingeniero Santo Matías. Gracias a todos ustedes, amigas, amigos, por habernos escuchado el día de hoy. Y este debate, por supuesto, va a seguir. La próxima semana tenemos al doctor José María Herbulú, ¿no?, que ha editado un libro también sobre justamente lavado de activos, porque ese es el tema del día, el lavado de activos. Y vamos a aprovechar para preguntarle sobre la nueva resolución De la SBS 789-2018 publicada el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Mendizábal. Muchas gracias, doctor. No muevan su dial, que ya viene Pon Salud, un programa también muy interesante para todos ustedes. Pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Ya está a su servicio la Casa de Reposo